Es preocupante el hecho de que se tenga que dar una marcha pidiendo la destitución de un fiscal general cuando nunca antes ha pasado. ¿Hay corrupción en el Ministerio Público? Es una pregunta muy complicada. Yo creía que no. Yo como funcionario pensaba que no. ¿Por qué no lo han quitado criterios cívicos? Vamos a ver, yo creo que tal vez es porque existen intereses superiores en seguirlo manteniendo por el hecho, y también de nuevo esta es mi percepción de Esteban, no el funcionario, de Esteban como persona, y es el hecho de que existe una guerra. Hoy puedo sostener que hay no solamente corrupción, sino una red de cuido también. ¿O usted sigue al presidente o realmente lo que el presidente está diciendo tiene bastantes destellos de verdad? Decidimos reunirnos en este día con Esteban Aguilar, quien es el fiscal de la unidad de cibercrimen del Ministerio Público. ¿Por qué con él? Porque hemos escuchado muchas veces y en muchas ocasiones cuestionamientos hacia el fiscal general de la República, don Carlos Díaz. Pero ha habido una en específico que creo que ha sido la más certera, y es todo el caso alrededor de Esteban y todo lo que eso se ha significado para su vida personal y además para su vida laboral. ¿Qué es lo que queremos en esta noche? Poder hablar con él, conversar con él, entender qué es lo que ha pasado y poder darle un espacio pausado y tranquilo después de tantos procesos para analizar esto. Obviamente sucede previo a, y no ha sido así planeado, previo a la marcha que se está convocando para el día de mañana y todo lo que se está moviendo en el tema político y en el tema judicial. Esto sin duda no vamos a poder dejar de hablarlo, pero le doy las gracias a Esteban por habernos acompañado acá, por estar con nosotros, por permitirnos y abrirnos las puertas de su intimidad también, y muchas gracias por el espacio. No, con todo gusto, Jonathan. Esto de verdad para mí es un honor, más bien el hecho de que los medios de comunicación, el que sea, me busque para de forma transparente, para de forma objetiva poder contarles qué es lo que está sucediendo a raíz de todo este problema del que usted mencionaba. Agradecer también a la audiencia que va a poder visualizar esta entrevista. Y esto lo hago, y yo quiero que quede muy claro, lo hago buscando mi paz mental, mi estabilidad también, porque lo que ha quedado en entredicho es, de alguna forma, lo que se ha pretendido por parte de la otra parte, es cuestionar mi integridad moral, y eso para mí vale muchísimo. Eso es clave para usted. Para mí es clave. Yo soy funcionario público primero, y después soy Esteban la persona, y el hecho de que mi integridad no tenga ningún cuestionamiento es completamente, sumamente relevante, diría yo. Eso habla que no puede ser político, porque los políticos los pasan cuestionando cada rato su integridad y siguen para adelante. Evidentemente no soy político. Esteban, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que detonó este conflicto? Yo tenía una primera teoría con esto, Jonathan, y es el hecho de que se me cobra. Mi único pecado, creo yo, que han buscado es el hecho de ser hermano de Gabriel. Gabriel es el actual jefe de despacho del presidente de la República, y posiblemente a raíz de los conflictos que se dan entre don Carlos y don Rodrigo, que son súper evidentes y así ellos ambos lo han manifestado, yo creo que buscan dos chivos expiatorios, en este caso Gabriel y yo, y se me vienen encima a mí, primeramente con un anónimo, que tengo entendido por información que recibo de muy buena fuente, que nace propiamente de Fiscalía General. Me lo envía de hecho a mí, curiosamente, don Carlos Díaz. A los minutos, entiendo, se da la instrucción a una fiscal que trabaja en Fiscalía General para que ella lo envíe también a un chat de fiscales, y que tiene un contexto de información que de nuevo pretende... ¿Qué decía? Es eso, pretende hacer duda en cuanto a mi integridad moral, porque indica falsamente que yo paso información a Gabriel para las conferencias de prensa, y que cada vez que hay un allanamiento de un grupo de informáticos que tenemos nosotros, no de la Fiscalía, del OIJ, que es la sección especializada contra el cibercrimen, es totalmente distinto, que yo me doy cuenta y paso esa información al gobierno. Eso pues es totalmente falso. A raíz de ese tema se da una comparecencia en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Gasto Público, liderada o presidida más bien por doña Dinora Barquero, del Partido de Liberación Nacional. Y ese día don Carlos, entonces, después de que doña Dinora proyecta ese falso anónimo, le hacen consultas a él en relación a ese tema. Y doña Dinora, ella se encuentra en ese momento haciendo consultas a don Carlos en relación a ese anónimo. Don Carlos de alguna forma indica que yo soy un profesional, que soy la persona tal vez más formada acá en Costa Rica en el tema de evidencia digital,
pero ya una hora después cambia el discurso y le hace entonces una dirección de preguntas a don Carlos, tendientes a dudar en cuanto al hecho de que exista esa relación entre Gabriel y yo. Que si yo puedo facilitar información, entonces él dice que van a tener mucho cuidado. La relación mía con Gabriel, don Carlos la conoce desde hace 10 años atrás. Eso te quería preguntar, o sea, el anónimo lo que aborda es la acusación, porque la gente sabe que Gabriel es tu hermano. Claro, totalmente. Don Carlos lo conoce, como te decía, desde hace 10 años. Don Carlos, Gabriel y yo trabajábamos en tribunales de justicia acá en Alajuela. Y de hecho tenía muy buena relación con Gabriel y conmigo también. Evidentemente a partir de octubre se cambia ya la situación. Esa era mi primera versión y yo la sigo sosteniendo hoy, que de hecho fue como la génesis mi del primer conflicto. tesis. Sin embargo, en vista a un asunto reciente que acaban de hacer cuestionamientos en torno a una investigación por el fallecimiento, la muerte de un ex juez que trabajaba como abogado litigante y que en apariencia estaba vinculado al narcotráfico, se habla acerca de una manipulación irregular en la escena, concretamente, de ese homicidio, y además también se habla de un manejo inadecuado de cadena de custodia después de ese evento. Y concretamente las personas que figuran ahí, de nuevo, que se mencionan es a don Carlos, a don Mauricio Boraski, a don Javier Valerio. ¿Quién los menciona? Los menciona el informe como tal, la información que salió pública, de hecho, una noticia de Canal 8, si mal no recuerdo, y ahí se mencionan esos nombres. Esto coincide de alguna forma con los nombres que yo he denunciado públicamente y en denuncias formales también ante la inspección judicial. Y ahí de por medio lo que hay es evidencia digital, contenido en esto. Esto es un mero contenedor, es un vaso. Lo que interesa de ahí es la información que están en los dispositivos. Y yo creo que entonces me vuelvo también una piedra en el zapato o una incomodidad por el hecho de que yo sé completamente qué hay mal en esa investigación. Por ejemplo, que yo no la llevo, no es mía, nunca he tenido acceso a investigación, pero como soy especialista en evidencia digital, podría apuntar, como ya lo hice, de hecho, el día de hoy, en una publicación que es abierta en mi perfil de Facebook, indicando qué está mal en ese tema y cuáles preguntas se podrían hacer necesariamente. ¿Qué es lo que estuvo mal en esa cadena de custodia? Todo. ¿Y qué pudo haber pasado? Yo creo que todo, como te digo, el caso como tal, yo no conozco el fondo del asunto porque la investigación ni fue mía, ni nunca estuvo tampoco a mi acceso y lo llevan los compañeros de la Fiscalía de Probidad, que yo por ellos de verdad meto las manos al fuego. Esos compañeros son súper íntegros, es la Fiscalía más íntegra porque se encarga de investigar corrupción, de hecho. Y lo que se dice a lo interno, y de hecho esto fue público también, se decía en corrillos judiciales, de que en apariencia el lugar donde ocurre ese homicidio es en La Unión. Cuando se da un homicidio, a quienes llaman son a los fiscales disponibles, los fiscales que estamos disponibles, que somos los fiscales rasos de alguna forma, a atender el homicidio. Curiosamente, a la escena llega el fiscal jefe de Cartago. Eso yo creo que nunca ocurre, con muy poca frecuencia. Este fiscal jefe de Cartago es muy amigo también de don Carlos, de Mauricio y de Javier Valerio. Se hace la atención. En apariencia se indica que por parte de este fiscal se manipula el teléfono en la escena. Esto es algo básico. Nunca en ningún lugar de una escena, de un allanamiento, de un levantamiento de cuerpo, un fiscal debe manipular no un teléfono, sino ninguna evidencia, absolutamente nada, porque desde ahí nace, de hecho, o inicia el adecuado manejo de cadena de custodia. ¿Qué pasa si se manipula o se hace malo? ¿Todo lo que sale de ahí sale afectado? Eventualmente podría existir un reclamo, por ejemplo, en materia legal hay un término que se llama actividad procesal defectuosa, podría alegarse, cuestionarse esa evidencia, lo que nace de ahí, y por una teoría también que hay, los abogados hablamos raros y le ponemos nombres a veces para tratar de explicar mejor las cosas, hay una teoría que se llama el fruto del árbol envenenado. Lo que nace de ahí podría entonces ocurrir que todas las pruebas que se van obteniendo a raíz de ese primer hecho se vayan cayendo. Y podría repercutir en la causa en la investigación que se lleva por parte de la Fiscalía. ¿Quién tiene que ver eso? O sea, ¿cómo podemos nosotros saber, Esteban, quién tuvo que evitar que eso pasara y ahora quién revisa esa actuación? Debería, a mi criterio, de tal y como me ha pasado a mí y le ha pasado a otros compañeros que se han abierto causas de oficio, debería ser el mismo Ministerio Público. Debería ser la misma Fiscalía quien ante estos cuestionamientos, ante estas dudas, debería entonces de oficio, porque son delitos de acción pública, debería de abrir esas investigaciones y verificar qué fue lo que pasó. Y es muy sencillo porque hay trazabilidad. Desde que llega un representante, un fiscal, llega a una escena, los compañeros de OIJ plasman el nombre de la persona que se hizo presente. Entonces hay un acta de ese levantamiento, de esa persona que lamentablemente falleció, y además también está la boleta de cadena de custodia, que fue la que salió de hecho en este reportaje de estos otros compañeros, y
hacer esa reconstrucción para atrás de quienes tuvieron acceso a los dispositivos es muy sencilla, porque queda todo plasmado dentro del expediente. El problema es que se pudo manipular, aunque no se haya hecho, porque no tenemos cómo decirlo, queda abierta la duda de que qué pasó en ese tema. Es una situación, ¿verdad?, que es latente, que ahorita la tenemos de hecho presente, esa duda que nunca, absolutamente nunca debió de ocurrir. Las personas que se mencionan, que tuvieron de alguna forma aparente participación irregular, son fiscales de muchísima trayectoria, muchos más años de los que yo tengo. Yo tengo 13 años de ser fiscal, 15 de trabajar en la institución. Ellos conocen absolutamente el adecuado manejo de cadena de custodia. Estaríamos hablando, y lo que voy a hacer, no quisiera llevarlo a usted a una pregunta presunciosa, pero podría haber dolo en esto. Y sé que es difícil de comprobarlo desde donde estamos sentados, pero desde su análisis como fiscal. Es una posibilidad, y más que hablar de dolo, a mí lo que me nacen son un montón de interrogantes, muchísimas interrogantes que, como te digo, plasmé en ese posteo. ¿Cuáles son las interrogantes principales que tenés? Específicamente, si existió, una vez analizado el dispositivo, una vez analizado el teléfono, si existió la verificación de que no se hayan borrado, por ejemplo, conversaciones el mismo día del fallecimiento de esta persona. Porque vamos a ver, si se da una manipulación del teléfono, podría existir interés en borrar mensajes, por ejemplo. Entonces, eso sería un primer cuestionamiento. El hecho del por qué, si la investigación la llevaba el OIJ de la Unión, no la Fiscalía de la Unión, ¿qué hace entonces, llegando a la escena, el fiscal adjunto de Cartago? ¿Y qué hacen después de esto, cuando es el OIJ de la Unión quien manda a analizar el teléfono o a copiar el teléfono? ¿Qué hace entonces el fiscal de narcotráfico y GEDO, teniendo acceso a ese dispositivo, pidiéndolo directamente? ¿Y qué hacen además también don Carlos y don Mauricio Borasqui, si trabajan en Fiscalía General, ahí hay mucho trabajo, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos también teniendo que ver con este asunto? Hay un dato muy relevante que se indica en esa investigación, y es el hecho de que después de que piden el teléfono un viernes en la tarde, es decir, quedó una parte del viernes, y pensemos que trabajaron 48 horas completas de sábado y domingo, sin descanso. El jefe del OIJ, el director del OIJ sale diciendo, don Randall sale diciendo después de que habían una cantidad enorme de archivos en ese teléfono. Vamos a ver, esa cantidad de horas de un fin de semana me parece raro, ya de por sí por ahí. El hecho de que no le hayan informado al investigador del OIJ de la Unión, que fue él quien mandó ese teléfono, y no le hayan contado nada. El hecho de que se diga que directamente por parte de don Javier Valerio, después de que él revisó rápidamente toda esa información, dijo que no había nada, porque luego sí nace una investigación muy exitosa por parte de los compañeros de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Son muchísimas dudas vamos a ver, yo quisiera encontrarles una explicación razonable o transparente, pero evidentemente no las hay. Otro detalle muy importante es el hecho de que don Javier Valerio es el fiscal jefe de narcotráfico y de GEDO. Ya se hablaba, ya se ha dicho que en apariencia él tenía alguna relación de amistad con esta persona que falleció. Y si él revisa el teléfono, la pregunta es cómo lo revisa él, porque él es el fiscal de narco y de crimen organizado. Ahí no se había hablado nunca antes ni de narcotráfico ni tampoco de crimen Nada más organizado. lo estaban ajusticiando. ¿Cómo deducen, cómo nace entonces la intención de que sea esta fiscalía? Porque ellos mismos han creado protocolos o reglas muy claras de cuándo son ellos los que tienen que entrar a conocer la causa. ¿Por qué entonces llegan misteriosamente a ese caso en específico? Todas las preguntas que usted está haciendo llevan a un punto, y es a uno cuestionarse qué está pasando. Nunca antes se ha cuestionado así al Ministerio Público, ni hemos tenido información para hacerlo. Ahora yo te hago la pregunta muy puntual. ¿Hay corrupción en el Ministerio Público? Es una pregunta muy complicada. Yo creía que no, yo como funcionario pensaba que no, y de hecho sostengo que somos más los funcionarios, no solamente del Ministerio Público, sino de todo el Poder Judicial, que somos correctos. Sin embargo, viendo la forma en la que se han venido en mi contra, desde que hice la denuncia pública, hoy puedo sostener que hay no solamente corrupción, sino una red de cuido también. Y lo digo puntualmente por la situación de acoso laboral que me encuentro viviendo, y que se ha acompañado además, después de ahí, de otro montón de actos irregulares que abarcan y llegan a la inspección judicial, que abarcan y llegan a la magistratura de la Sala Constitucional, no de cualquier sala, de la Sala Constitucional, donde se velan por los derechos fundamentales de los y las ciudadanas costarricenses, y además también que vincula hacia el exterior. Ya ahora usted hablaba antes, por ejemplo, ponía sobre la palestra el tema de la Asamblea Legislativa de doña Dinora Barquero,
llegan hasta la Asamblea Legislativa de estos cuestionamientos y llegan también a la empresa privada y concretamente a medios de comunicación muy puntuales. Yo los digo sin ningún temor porque lo he hecho, de hecho, también de manera formal en mis denuncias y de forma pública, que son La Nación, Telenoticias y Cere Hoy. Medios que están involucrados en esto. Sí, completamente. Eso es peligroso. Bastante, bastante peligroso y yo creo, vamos a ver, las personas que operan de esta forma, la percepción que tienen, a mi parecer, es de un criterio o un sentimiento de superioridad frente a los demás, pensando que todos los demás somos tontos. Pero es que además aplican la justicia. Exacto. Te investigan. Exacto. Tienen credibilidad. Arman una investigación y ya es casi una acusación. Es decir, ya es más bien casi una condena. De hecho, cuando están presentando un hecho. No, ya estoy acusado. Yo por parte de la inspección judicial ya estoy acusado a criterio de una inspectora judicial que fue mi compañera en el colegio. Ella dice que yo le falté el respeto a don Carlos cuando yo hago un mensaje aclaratorio en un video en YouTube que está todavía ahí colgado, en donde yo le indico a don Carlos que sea valiente, que sostenga las cosas, que no mienta, que hay que dar la cara, que es lo correcto. Ella determina de ahí una falta de respeto. Don Carlos no denuncia, no es ni siquiera él, es esa persona quien decide que hay una falta de respeto, yendo de hecho yendo en contra de la corriente de lo que el mismo tribunal de la inspección judicial ha definido como faltas de respeto ostensibles. Entonces yo veo que todo el aparato se mueve en una misma línea, apuntan hacia una misma dirección y todo lo que no vaya en esa dirección o no lo quieren ver o del todo no lo ven o dejan que siga pasando. Tiene que renunciar Carlos Díaz por los cuestionamientos. A mi criterio, si él no renuncia, que debería ser lo correcto, él tiene jefes, no es cierto lo que él manifestaba de que no tiene jefes en la institución, el Poder Judicial es total, el Ministerio Público es jerárquico, entonces él llega hasta lo más alto del Ministerio Público, pero después de ahí también tenemos jefes, y son quienes dirigen el Poder Judicial como tal, que son los magistrados que lo eligieron a él. Por menos de todos estos escándalos que han pasado, yo estoy seguro, completamente seguro, que a cualquier otro fiscal general o a cualquier otro fiscal de cualquier otro puesto ya lo hubieran quitado. ¿Por qué no lo han quitado a criterio suyo? Vamos a ver, yo creo que tal vez es porque existen intereses superiores en seguirlo manteniendo, por el hecho, y también, de nuevo, esta es mi percepción de Esteban, no el funcionario de Esteban como persona, y es el hecho de que existe una guerra, lamentable, sí, por completo, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que o ha venido en crecimiento en este último año 2024 y que se ha extendido a inicios de este año, cuando las discusiones deberían de ser otro tipo. Pero sí me da, la verdad es, vamos a ver, ponerle tal vez no temor, sino me hacen hacer dudas muy marcadas de por qué razón o qué información tendrá don Carlos que sus jefes deciden entonces no solamente no quitarlo, porque eso digamos que no lo quiten, está bien, pero el hecho de guardar silencio absoluto, de ni siquiera pronunciarse, de ni cosas siquiera cuestionarle. Vamos a ver, hoy estamos lunes, hace 2 lunes atrás, hace 15 días, don Carlos rindió cuentas, como es obligatorio, como manda la Constitución Política ante ellos, ante los magistrados. Curiosamente, esa transmisión que siempre se hace en vivo y se cuelga en el canal de YouTube del Poder Judicial, no se colgó. Entonces no sabemos ni siquiera si hubo cuestionamientos, si le llamaron la atención, no sabemos qué pasó ahí. ¿Ha habido algún trasiego de información? A veces costaría pensar que entre dos hermanos no haya trazado información, pero en algún momento Gabriel, su hermano, y usted, Esteban, han compartido información al respecto. No, Jonathan, no hay necesidad de eso. Vamos a ver, yo creo que para nadie es un secreto también la situación personal que yo me encuentro viviendo, que tuve que hacerla pública porque también, curiosamente, se filtró información que era sensible, que era personal, que involucraba también a mis hijos. Y ellos, mis hermanos, no solo Gabriel, son mi red de apoyo, somos muy unidos a mis hermanos, principalmente a Gabriel, a Alan y a mí, también Santiago, pero a nosotros tres tuvimos un evento muy particular en nuestra vida, y es que nuestra madre falleció siendo niños, eso nos hizo todavía más unidos, mucho más unidos. Entonces, los fines de semana estoy yo siempre con ellos, ante esta vivencia de esa situación de mi relación de matrimonio, que se encuentra ahorita en una fase final. Ellos han sido mi apoyo también, entonces no hay necesidad de hablar de trabajo, ninguna, y nunca, nunca, nunca se ha compartido información, ya sea de Gabriel desde su perspectiva trabajando en el Ejecutivo hacia mí, o desde mi perspectiva como funcionario de la Fiscalía dándosela a él. Eso nunca se ha dado. Cuando uno escucha su retórica es muy parecida a la del presidente. Esto da dos vertientes. O usted sigue al presidente o realmente lo que el presidente está diciendo tiene bastantes destellos de verdad, porque lo que se ha hecho mucho es ridiculizar la imagen del presidente,
y tratar de hacer ver como un pleito, un conflicto con la fiscalía. Y yo creo que toca, en el momento que se cuestiona tanto, pasa ahora de este caso con usted, toca cuestionarse un poco, parar un momento y decir, ¿y será que tienen razón? ¿Será que lo que están diciendo tiene un impacto real sobre lo que está pasando adentro del Poder Judicial, adentro de la Fiscalía? No esperamos que sea impoluto el sistema, pero cuando esto se cuestiona es grave. ¿Cuál es la situación? ¿Coinciden en visión o realmente cuál es tu relación con Rodrigo Chávez? No existe, primero que nada, relación. Rodrigo, él es el presidente de la República, trabaja con mi hermano, pero nada más. Yo no puedo decir que soy afín, de hecho, a ninguna política en específico. Es prohibido, de hecho, en la institución. Podrían abrirme causa por beligerancia política. De hecho, la causa que le indico, donde me acusaron, se abre justamente por beligerancia política a criterio de un periodista de Canal 7, de Álvaro Sánchez, porque él dice que yo hice manifestaciones a favor de una corriente política cuando nunca las hice, luego cambia misteriosamente el tema de las faltas de respeto, pero no, yo no soy una persona que tenga afinidad política, primero por respeto justamente a las reglas de la institución, pero sí soy un ciudadano, y sí puedo apuntar y sí puedo decir con conocimiento de causa desde adentro de la institución qué es lo que está mal. Y no solamente lo digo yo, Esteban, que tiene 15 años de trabajar en la institución, la semana pasada renunciaba, o se pensionaba ya más bien, don Jesús Ramírez, el magistrado más longevo que hemos tenido en nuestro país, una persona que trabajó 40 años en la magistratura, más el tiempo que trabajó atrás, y él reconocía frente al resto de compañeros, magistrados, jefes de todos, incluido don Carlos, que hay que hacer un cambio en el Poder Judicial. Entonces yo me pongo a ver, si coincidimos varias personas en una misma situación, es porque hay razón. Algo está pasando. Y una persona como don Jesús, con toda la experiencia que puede tener este señor, reconoce formalmente y de manera transparente que hay que hacer cambios, es porque de verdad se necesitan entonces. ¿Es injusto lo que le está pasando a usted? Completamente, completamente. Lo que pasa es que ahora el tema de lo injusto o lo justo toma matices, toma poses. Entonces la justicia aplica para algunos y para otros no hay justicia. Hay una frase de Aquileo J. Echeverría que decía: la ley se estira y se encoge según a quién se le aplica. Eso pasa en todo lado, pero más en Costa Rica. ¿Qué pensás de eso? Es completamente cierto. De hecho, yo creo que el tema de la aplicación de la justicia se ha convertido ya ahora en una sastrería. Se hacen trajes a la medida en específico. Y esto lo digo de nuevo con todo conocimiento de causa porque soy abogado. El año pasado, enero del 2024, bastante reciente, se aprobó de hecho una ley de protección a la persona denunciante de actos de corrupción. Lo que pasa es que quien debe aplicarla es el Poder Judicial y para los efectos de mi coyuntura, de lo que estoy viviendo, el chiste se cuenta solo. ¿Qué sucede cuando llega Carlos Díaz a la Asamblea Legislativa de esa comparecencia? Usted también en su red social hizo varios cuestionamientos. ¿Cuál es el papel que juega Dinora Barquero en esto? Es la persona que preside la comisión y aparte reconocido por ella, yo no estoy poniendo palabras en la boca de nadie. Ella indicó que la coordinación se había hecho muy rápido. En apariencia después sale información de que se coordinó, por versión de ella, a las 12 mediodía. La comisión inicia a la 1 de la tarde, entonces yo no sé cómo en tiempo récord logran no solamente convocar a don Carlos, porque don Carlos iba con sus asesores cercanos, a las personas que también yo he denunciado, a Marta Brenes, a Mauricio Boraski, a Tatiana Vargas Vindas, y llega todo este equipo pasando por los arcos de seguridad que hay en la Asamblea Legislativa, trasladándose desde tribunales o desde Fiscalía General, haciendo el control de acceso. Después de seguridad hay que hacer un control de acceso donde le ponen a uno un sticker, acomodarse en esa sala. Entonces hay muchos asuntos que yo digo que son muy muy curiosos. Aparte de eso, yo no sé cómo, llega también a conocimiento de doña Dinora, ese falso anónimo, también habría que preguntarle a ella cómo es que llega y me interesa un montón. De hecho, por eso es que yo la ofrezco a doña Dinora como testigo en la causa que se abrió en mi contra en la inspección. Yo quiero que doña Dinora vaya para poderle preguntar objetivamente qué fue lo que pasó ahí, o por qué, si ella cierra haciendo esos cuestionamientos de que si no le parece peligroso a don Carlos, y además también haciendo alusión del hecho de que yo sea especialista en evidencia digital, resulta peligroso, porque entonces nunca ella me hizo comparecer a mí, a esa comisión, o a Gabriel también, si existía esa duda tan importante. Vea, yo con todo gusto, y no solamente con gusto, con responsabilidad, porque es obligatorio acudir al llamamiento de la Asamblea Legislativa, yo hubiera ido a la Asamblea, y estoy seguro por los valores que tiene mi familia que Gabriel también hubiera ido a como lo llamaron en otra comisión un año atrás. La gente cree que el Poder Judicial no es político, pero desde el nombramiento de los magistrados necesita la venia de los diputados. Históricamente, Liberación Nacional ha tenido mayorías legislativas, por ende se puede presumir
que muchos de los magistrados que están ahí han necesitado los votos liberacionistas para poder estar ahí. ¿Qué tanto es el juego político dentro de la institución? Porque a mí me asombra que una diputada de Alajuela, que también se le ha cuestionado en el pasado duramente en temas con fiscalía por acciones muy cuestionables que han avanzado y están en la prensa nacional, ¿cuál es el papel que juega políticamente en el Ministerio Público una profesora pensionada que no tiene ningún tipo de ligamen a la fiscalía? Yo entendería que haya trabajado ahí, pero ¿cómo llega a tener tanta influencia para hacerlo? ¿Cuál es tu respuesta a eso? Esa es muy, muy buena pregunta, Jonathan. Lo primero es eso. Yo quisiera tener la total certeza de que en el Poder Judicial no hay política de por medio. Sin embargo, usted hace una muy buena conclusión de cómo es que se hace la elección de los magistrados y la posterior elección también del fiscal general. Eso para nadie es un secreto, ahí está la Constitución, la gente puede revisarlo, esto ha democratizado esa información, entonces la gente puede consultarlo si quiere. Resulta que, a diferencia de lo que ha pasado, yo creo que con todos, absolutamente todos los fiscales generales que han existido en Costa Rica, hoy el fiscal general, y no hoy, desde que está hecho al cargo de esta institución, ha dicho públicamente que él tiene una mano derecha, su asesor, y lo ha mencionado así, su asesor político. Ese puesto no existe en el poder, en el Ministerio Público, nunca se ha hecho referencia por parte de un fiscal general de un asesor político. Él lo ha dicho públicamente y menciona que su asesor político es don Mauricio Boraski. Don Mauricio Boraski, y de nuevo, esto tampoco para nadie es un secreto, es información que está también en internet y que es de libre acceso, él fue ex viceministro de presidencia, es un puesto sumamente relevante dentro del cargo de un cargo ejecutivo. Y también fue destituido de ese puesto. Bueno, exactamente, fue el ex viceministro del Partido de Liberación Nacional en la presidencia de doña Laura Chinchilla. Se le llamaba el zar antidrogas. Fue nombrado además también como zar antidrogas. Y luego fue cuestionado con un viaje ligado ahí. Porque resulta que él era el director de la DIS, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, que tanto se cuestiona ahora. Bueno, don Mauricio fue el director de la DIS en aquel momento también. Se dio ese cuestionamiento, se da un cuestionamiento de hecho posterior, por ahí el año 2018, cuando también este narcotraficante costarricense detenido en Guatemala, el Palidejo, menciona que en apariencia supuestamente él de alguna forma le pagó dinero a don Mauricio Boraski. Entonces, yo creería que si don Carlos menciona que él tiene un asesor político del mismo partido del que también pertenece doña Dinora, podría existir la posibilidad de que haya algún tipo de comunicación. Eso tendrá que investigarse y de nuevo son cuestiones que el Ministerio Público, la propia Fiscalía, tiene la posibilidad de abrir causas de oficio e investigar. Hay que ver si lo va a hacer. Es complejo. Bastante complicado. Porque no puede ser juez y parte. Lamentablemente no, para algunos asuntos. Pero para otros sí lo pueden hacer. Mi pregunta puntual, ¿tenés información de que don Carlos Díaz haya estado en el despacho de la diputada Dinora Barquero? No, de hecho esa es justamente una de las preguntas que yo quiero hacerle a doña Dinora. Si de previo a esa comisión o después de esa comisión, no solamente don Carlos, sino también su asesor político, Mauricio Boraski, doña Marta Brenes, doña Tatiana Vargas Vindas, si ellos de previo o después de esa comisión han ido al despacho de doña Dinora y además también cuál era la intención de esa reunión, si existió alguna minuta, si existió algún documento que respalde esa reunión, porque va a ser muy curioso el hecho de que sea siempre con determinadas diputaturas con las que se relaciona al Ministerio Público o las jefaturas del Ministerio Público. Esto yo creo que tiene que ser transparente, entonces. Y es necesario que sea así. Para finalizar, ¿cómo ha sido afrontar esto? Porque creo que todo va de la mano. Esteban, tiene usted una situación personal que viene afrontando hace algunos meses, que para nadie es fácil ni para nadie es sencillo, que es una ruptura de una relación, de un matrimonio, de una familia. Eso es un proceso muy difícil de afrontar. Y luego viene por otro lado todo este conflicto laboral en una zona donde usted ha sido destacado, donde la gente lo reconoce a usted como el especialista on top en el país e incluso en Iberoamérica sobre este tema. Y ahora se viene todo esto otro, que yo no sé cuál es su análisis, cómo está viviendo usted desde lo personal esto. Lo primero, Jonathan, es yo creo que hay que tener en el centro a Dios, porque es una situación difícil, la reconozco. Yo de hecho, se vino todo al mismo tiempo el tema de la relación, el tema también del acoso laboral, y yo caí en una depresión. Yo pensaba que eso no existía y sin embargo reconozco completamente que caí en una depresión, tuve que buscar y tengo de hecho todavía tratamiento psicológico, tengo que consumir también medicamentos y demás. Sin embargo, lo hago también con valentía. Y lo hago con valentía no para que se diga que fue Esteban el que sacó a la luz todo este tema, eso a mí no me interesa, sino porque yo tengo dos hijos, a los que amo profundamente, a Santiago y a Sofía. Y yo, Esteban, como costarricense, creo que las futuras generaciones requieren un país que de verdad sea recto,
que todas estas dudas que nacen dentro de instituciones tan relevantes donde se administra justicia como es el Poder Judicial, ni siquiera existan, ni siquiera se vayan a dar. Entonces yo creo que tenemos que hacer un cambio, tenemos que poner en el conocimiento de la población, como es su derecho, informarles de qué es lo que está sucediendo, porque a final de cuentas el país le pertenece al pueblo, no a políticos, no al sector del Poder Judicial, no al sector de la Asamblea Legislativa, le pertenece al pueblo. Entonces la información tiene que darse transparentemente, dando la cara y de forma valiente. ¿Qué piensa usted de estas marchas y estos cuestionamientos que se arman contra históricamente, porque nunca ha pasado algo así? Yo nunca he visto, y creo que no existe el registro de marchas en contra del Ministerio Público. ¿Qué piensa usted? No existen, y mi primera opinión es que es eso, que es preocupante el hecho de que se tenga que dar una marcha pidiendo la destitución de un fiscal general cuando nunca antes ha pasado. Es preocupante la percepción que tiene la población de cuestionar, que afectan la imagen del Poder Judicial, pero le abren causas a otros. En este caso yo soy un vivo ejemplo. Y además también, y yo creo como ciudadano, que están estas personas ejerciendo su derecho constitucional de expresión, de libertad de expresión. No quisiera y no creería tampoco que se les va a limitar a ellos de alguna forma esta libertad de expresión, como si se me ha puesto a mí una mordaza a raíz de ejercer justamente ese mismo derecho. Esteban, ¿le da miedo que lo maten? No, yo creo que nosotros venimos a la vida sabiendo que tenemos una fecha de vencimiento, que es la muerte. No me da temor eso, no me da temor la muerte. Yo creo que he hecho, hasta mis casi ya 36 años, he hecho lo que he tenido que hacer. Sin embargo, evidentemente no quisiera, ¿verdad? Yo creo que nadie va a decir yo me quiero morir ya, eso por mi mente tampoco ha pasado. Sin embargo, no tengo temor de hacer esto. Yo creo y sigo teniendo la esperanza y la fe de que tenemos más funcionarios correctos, y dentro de esos funcionarios justamente son quienes nos deben seguridad a los ciudadanos. Entonces no tengo realmente temor de esto. ¿Has tenido amenazas? ¿Has escuchado algo extraño? No amenazas directas, pero sí he notado seguimientos concretamente de vehículos, y además también no solamente de vehículos, evidentemente es fuera de tribunales, sino dentro de tribunales. Y ahí sí es lamentable el asunto, y yo lo evidencié y lo tengo de hecho debidamente documentado. Un viernes que salgo de mi oficina, que queda debidamente cerrada, el lunes me encontraba en teletrabajo y recibo una consulta de mi asistente preguntándome que si yo estaba en la oficina. Le digo que no, que estoy en teletrabajo, y me indica que la luz de mi oficina está encendida. Entonces hago evidentemente un reporte rapidísimo a la gente de seguridad, a la oficina de seguridad, y me contestan no el mismo día, sino como 3 días después, que ya ahí está sospechoso el asunto, y me dicen que no había ningún reporte ni de viernes, ni de sábado, ni de domingo, ni de lunes en la madrugada de la luz de mi oficina, cuando ellos siempre hacen reportes por esto. Pero curiosamente me dicen que no, que la luz que estaba encendida era la de la oficina que estaba cruzando el pasillo al frente de la mía. Entonces yo creo que son varios asuntos que van apuntando hacia una persecución, hacia un seguimiento después de todo este otro montón de cuestiones sistemáticas que se vienen en mi contra. ¿Va a renunciar? No lo tengo ahorita previsto. De momento yo lo que estoy pidiendo, y de hecho se vence mañana, no lo han resuelto, desde que han tenido ya 15 días hoy, mi solicitud de permiso sin goce de salario por 1 año, porque mientras esté don Carlos no es mi interés seguir trabajando en la institución, y no se resuelve. De momento yo seguiría sosteniendo esa gestión de permiso sin goce de salario. Hay que ver si lo van a aprobar también. Esteban, espero de verdad que todo este proceso en términos personales empiece a llegar a donde tiene que llegar, y le agradecemos mucho por la valentía de sentarse con nosotros, hablar, contarnos y expresar una situación tan difícil, porque los acosos laborales, las condiciones a este tipo no suelen ser tan evidentes. Entonces también llega un punto donde hay que empezar a jugar, y es palabra contra palabra, y sé que no es un proceso fácil, así que le agradecemos mucho por el tiempo y esperamos que la cosa vaya mejorando y caminando. Y a las órdenes, cuando exista cualquier consulta, acá estamos de hecho a total disposición. Muchas gracias. Continuamos con más.